Bueno, déjenme saludar al maestro Francisco Paco Cruz. Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo Las Damas del Poder, su más reciente libro. En estos momentos, García Luna, El Señor de la Muerte, es una joya, porque vuelve Cárdenas Palomino a hacer noticia, porque no deja de ser noticia García Luna, y con los años se fortalece la investigación de Paco Cruz. También le recomiendo Tierra Narca, búsquelo. Y no sé si sea más complicado, pero vale la pena la guerra que nos oculta. Mi querido Paco Cruz, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Buenos días, Paco. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, buen fin de semana, inicio de fin de semana, Vicente. Mira cuántas notas tienes, o cuál empezamos. Mira, los maestros, primero los maestros. Primero vandalizan a gobierno. Bueno, no, primero intentan boicotear, intentan frenar una mañanera con la presidenta de la República. Ese mismo día agreden a periodistas, a un par por lo menos, se violentan. Ahora, primero, violentan la Secretaría de Gobernación, la vandalizan, y ayer vandalizaron las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que son parte de ellos, su sindicato, ¿va? ¿Qué pasa con la CENTE, Vicente? Bueno, mira, hay cosas que no hemos recordado. Cuando nace la CENTE, yo te platico en 79, que me toca mis primeros años de juventud como periodista. Cuando nace para combatir el, ah, el, am, el cacicazgo violento del maestro Carlos Conjitud Barrios, ¿sí? Nace para combatir ese charrismo sindical, que no representaba a nadie, y que había convertido al CENTE también, en una especie de grupo de choque, y que vivía a horas oscuras muy violentas. Para eso nace la CENTE, para combatir el charrismo sindical, para combatir la violencia interna que agobiaba a todos los maestros. Y así nace, entre otros, y para luchar, claro, esa es la principal demanda, para luchar por sus derechos, a demandas que son clarísimamente válidas todavía, eso nadie lo duda. El problema, Vicente, es que así como pasó con el CENTE, dentro de la CENTE que pertenece al CENTE, se formó una especie de cacicazgo sindical, una especie de cacicazgo sindical que tiene su brazo armado, su brazo violento, un brazo que obedece claramente al caciquismo sindical de la gente, y han caído en los vicios del CENTE, en los mismos que combatían o que combatieron cuando nacen en 79. Están en lo mismo en este periodo. Tienen, por un lado, tienen una dirección colegiada que intenta negociar, hace que se retire a Guerrero, pero por otro lado mantienen en la Ciudad de México contingentes y mantienen a su brazo violento. Armado, uno puede decir son 10, no, son maestros, Vicente, son maestros porque llegan con ellos lo toleran, y tienen un brazo violento que se ha dedicado como se dedicaba antes. Por un lado negocian, hay un grupo negociador, pero por otro hay otro grupo violento, salvaje, que quiere obtener ganancias económicas, ganancias de tipo material, que siempre han conseguido. No hay gobierno que no les haya dado nada, y con eso se callan, incluido el PRI, incluido el PAN, que les dio y que los mantuvo, y así se callaron. Hoy que no hay quien les dé dinero, son propensos a esa violencia, ese brazo armado que tienen, que siempre han tenido. Son maestros absolutamente incondicionales a la violencia que aprendieron y que se les quedó. Así que los maestros de la CENTE están cayendo en los mismos métodos que utilizaba Vanguardia Sindical, a los maestros de Chiapas, los de Guerrero. Entonces,
tienen asambleas de coordinación y todo, pero la verdad es que es una dirigencia caciquil, Vicente. Es una dirigencia caciquil que opera en dos frentes. Uno, negociando, pero por el otro, violentando. Se va a salir de, del orden, se va a salir del orden presidencial a sí puede salirse. ¿Por qué? Pues porque nadie les está ofreciendo dinero. Hay que decirlo. Hace mucho una parte de la gente se convirtió en un grupo centavero. Reciben dinero del gobierno y reciben dinero de fuentes externas. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que no se analiza. Así que hay que ver. Y por otro lado, mira, tampoco se analiza que la gente en su historia, después de 79, crece un rato, pero nunca ha vuelto a crecer. Nunca ha vuelto a crecer, nunca ha vuelto a hacer ese organismo que capta maestros. ¿Por qué? Porque se volvieron violentos. Hay que ver cuántos agremiados tiene el CENTE y cuántos agremiados tiene la CENTE CETEG, ¿sí? Porque también son los de Guerrero. Así que hay que verlo. Ya no pudieron crecer, no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque se convirtieron poco a poco en lo mismo que combatían cuando nacen. Combatían la vanguardia revolucionaria de Carlos Longitud Barrio, luego de Elvester Gordillo Morales, y se vuelven lo mismo, Vicente. Así que por eso te digo, operan en dos frentes. Uno, aquel que negocia, pero el otro tienes al que te golpea, que llegan encapuchados, que son vándalos. La gente creó sus grupos de maestros vándalos, de maestros agresivos, de maestros violentos, y eso hay que tenerlo muy claro. Y eso es lo que están haciendo, Vicente. ¿Se va a arreglar el problema? Pues mira, lo que está esperando ese grupo violento es lo que ha esperado siempre, que les entreguen dinero y otras concesiones en efectivo. Eso es lo que son. Así que tienen su grupo negociador y su grupo de vándalos, Vicente. Y por eso vimos el vandalismo, el saqueo ayer en la sede del CENTE. Y por eso vimos el vandalismo en la Secretaría de Gobernación. Por eso agredieron a dos periodistas, porque tienen sus grupos de choque, sus grupos violentos. ¿Y qué están esperando? Que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo abra la cartera y Mario Delgado Carrillo les ofrezca, o Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, les ofrezcan dinero. Esos son, porque se volvieron los maestros también parte de la gente, se convirtieron en centaveros. Así que más allá del respeto que uno tenga por sus luchas, por la exigencia de sus demandas, que siempre van a ser reales, pero no puedes resolver en un día lo que perdiste históricamente. Este sindicato, el CENTE, nació para servir a los presidentes de la República, y así lo hicieron hasta Enrique Peña Nieto. Y muchos maestros se quedaron rezagados ahí, así que no van a resolver en un día lo que perdieron históricamente, pero al mismo tiempo te digo, se están convirtiendo poco a poco en lo que nacieron para combatir a vanguardia revolucionaria de Carlos Longitud Barrio, y ahora tienen sus grupos armados, sus grupos violentos, sus grupos de choque, que mientras negocian también se dedican a vandalizar, Vicente. Así es. Oye, déjame saludar al maestro Jaime Hernández, que también va llegando ya, mi querido Paco. Jaime, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que puede ver usted. Debería de apoyarlo, si me permite recomendarle, todos los días a las 2 de la tarde en su canal No Apto para Cínicos en YouTube, Tiempo Siempre de la Ciudad de México. Y también orgulloso, carnalito, de este espacio libre como el viento. Querido Jaime, espero que nunca dice, de mi nana, no me acuerdo exactamente el dicho, pero peleense las comadres, conózcanse las verdades cuando se pelea uno con un amigo, ¿no? Que es que le conoce todos los secretos. Ojalá que tú y Paco nunca se peleen como Elon Musk y Donald Trump. Vicente, ya empezó ayer, ya me empezó a agredir en la noche. No es cierto, mentira, soy casi un santo. Oigan, ¿cómo ven el pleitazo que traen Elon Musk y el dueño de Twitter, de X, de SpaceX, de Tesla, que ha perdido no sé cuántos miles de millones de dólares por este pleito con Donald Trump, pero se están tirando
No, 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 qué cosas. Dice Trump que le va a retirar contratos a las empresas de Elon Musk. Elon Musk dice, si mi Trump hubiera perdido la elección, los demócratas hubieran tenido el control de la Cámara de Representantes y los republicanos hubieran sido 51-49 en el Senado. ¡Qué ingratitud! Y aparte, le dejo una nota bomba, ¿no? ¿Saben por qué no se dan a conocer los archivos de Epstein? Porque Donald Trump está metido en esto del pedófilo, este güey que dice que se suicidó en prisión, Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Y dices tú, no mames, no mames, no mames. Ahora creo que por claridad, transparencia y responsabilidad, Donald Trump tendría que darnos a conocer la lista de los amigos de Epstein que iban a encontrarse con muchachas, muchas de estas menores de edad en la isla de este personaje multimillonario. Y además, Elon Musk da a conocer en redes un video en el que se ven muy amigables Donald Trump y Jeffrey Epstein, a pesar de que Donald Trump diga que no le caía muy bien Epstein. Las pruebas demuestran lo contrario. A ver, ayúdanos, Jaime, a medio entender este pinche desmadre que tiene con el Jesús en la boca a medio mundo en Estados Unidos, unos a favor del empresario Elon Musk, otros a favor del presidente Donald Trump, y me imagino al presidente de China o a Putin con las palomitas viendo el desmadre a la distancia. Así es. No, fíjate que en muchos sentidos esta pelea, desencuentro en la Casa Blanca había sido prevista. Yo creo que había incluso apuestas de cuánto tardaban esta gente en confrontarse, porque francamente es muy complicado que dos egos tan superlativos hubieran ocupado el mismo espacio geográfico en la Casa Blanca. Era imposible. Pero todo parece indicar que las cosas llegaron a un punto sin retorno cuando el presidente Trump primero incluyó en la ley de presupuesto la eliminación de exenciones fiscales para empresas que no contaminan y también las exenciones fiscales para automóviles eléctricos. Y esto afectaba directamente al bolsillo de Elon Musk con su empresa Tesla. Por otro lado, también se sabe que la designación del director de la NASA que había propuesto Elon Musk, un demócrata, fue descabalgada a último momento por Donald Trump. Entonces, yo creo que esta decisión terminó por agotar la paciencia de Elon Musk, que francamente se había servido con la cuchara grande porque había él iniciado una purga junto con Peter Hegseth en el Pentágono, donde tiene multitud de contratos, sobre todo de satélites. Se había servido con la cuchara grande con su famosa agencia, despidiendo a miles de empleados federales. Y yo creo que en estos momentos mucha gente se está regodeando porque nadie quería a Elon Musk, mucha gente lo odiaba por el grado de destrucción que estaba realizando el aparato administrativo gubernamental. Pero aquí también operaron varias cosas, sus desencuentros con el secretario del Tesoro, el señor Bessent, sus desencuentros con otros miembros, incluso se sabe que tuvo una disputa verbal muy intensa con Marco Rubio, secretario de Estado. Fue en muchos sentidos colmando la paciencia de todos los miembros del gabinete que en muchos sentidos lo arrojaron bajo el autobús. Entonces, yo creo que era previsible en muchos sentidos y ha tenido, después de esta ruptura, ha amenazado a Donald Trump, sobre todo con los famosos archivos secretos de Epstein. Te acordarás que cuando inicia su presidencia Donald Trump, una de las primeras medidas que toma es primero incluir en la cobertura de la Casa Blanca a influencers, a toda esta gente, ¿no? Y anuncia con bombo y platillo
que iba a abrir los archivos de Jeffrey Epstein, los abre, pero con un carácter selectivo muy marcado. La Casa Blanca dice, no, ya se dan a conocer, pero lo que dice ahora Elon Musk, que hay parte de los archivos que incluyen al propio Donald Trump, que tener relaciones con menores de edad. Y claro, suena impactante para una sociedad tan puritana como la estadounidense. Pero ayer mismo en los programas de sátira Disque, política, bueno, pues disque todo el mundo se puritano. estaba regodeando y decían, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que ahora nos vamos a enterar que Donald Trump tenía relaciones con menores de edad? Pues ¿quién no lo sabíamos ya todos? O sea, francamente se lo han tomado en plan de cachondeo. Muchos están viendo hasta dónde llega este pleito, porque del dicho al hecho, al mucho trecho, ayer mismo Trump él confirmaba que no había querido poner al candidato para dirigir la NASA que quería Elon Musk, y le respondió Elon Musk diciendo, no, pues voy a desarmar mi cohete dragón de SpaceX, ¿no? En fin, son como niños ricos peleándose. Te voy a quitar mi cohete. Ah, sí, pues vas a ver, te voy a quitar los contratos gubernamentales. Y claro, vamos a ver hasta qué punto realmente son capaces de llevar este pleito. Incluso Bueno, ayer, Steve Bannon ya quiere deportar a Elon Musk porque dice que consiguió sus papeles de forma ilegal o que ya no sé qué rollos se aventaron, y al que estaba trayendo a los sudafricanos víctimas del genocidio, todo entrecomillado, pues ahora resulta que me lo quieren deportar los de la ala sí, más radical de Donald Trump. acuérdate que Steve Bannon había perdido, digamos, cierto grado de influencia. Ya no le susurraba de forma tan directa a Donald Trump, y Steve Bannon estaba muy celoso, veía como un enemigo a Elon Musk, que de alguna manera lo había marginado del círculo presidencial. Entonces, claro, Steve Bannon ha visto en esto la mejor oportunidad para deshacerse de Elon Musk, por eso le está pidiendo, le está exigiendo que lo deporte, y que investigue el caso de Elon Musk. En fin, vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar. El caso es que en primera instancia, quien ha sufrido más ha sido Elon Musk, porque las acciones de Tesla se desplomaron ayer, ha perdido muchísimo dinero. Ayer todavía siguieron por la noche enviándose mensajes a través de las redes de TikTok, a través de las redes, arguyendo el caso de Elon Musk, diciendo este señor lo único que se sirve es para sí mismo, acusando a Trump de haberse enriquecido. En fin, vamos a estar viendo este desencuentro, cómo se desenvuelve en plan de drama, 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 pero vamos a ver si realmente sacan los cuchillos, los sables, las metralletas y realmente se declaran la guerra. Hay que tener en cuenta que Elon Musk es el hombre más rico del mundo, que puede conseguir la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término, financiando a demócratas en las campañas electorales, pero también hay que tener en cuenta que Donald Trump es el hombre más poderoso del mundo, dispone de todo el Estado para atacar y destruir a Elon Musk. Así es que ayer mismo muchísima gente, que sobre todo los que son capaces de generar programas de inteligencia artificial, se divertían, se daban vuelo, presentando duelos de box, presentando, no, 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 no. Esta cosa ha disparado la imaginación de todo el mundo, pero insisto, la gente que se encarga de los programas de sátira política lo ha visto en estos momentos como un pleito casi casi de comadres que se están desgreñando, dándose patadas en las espinillas, y vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar, queridos amigos. Fíjate, nomás para aportar a lo que está diciendo Jaime, miren lo que publica el New York Post. Un desencuentro, un divorcio entre Donald Trump y Elon Musk. Big beautiful breakup. Trump Elon bromance explodes into insults and threats. Insultos y amenazas entre Donald Trump y este señor Elon Musk.
Y es que sí, miren, a ver, Elon Musk dice, Trump no da a conocer lo de la lista de Epstein porque él está metido ahí. Trump responde con, te voy a quitar contratos multimillonarios, subsidios del gobierno, y los de la ala más radical a la derecha, los de la ultraderecha, que deporten a Elon Musk. No, 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 qué sabroso, qué sabroso. Y en medio de todo este desmadre, la administración del gobierno, la administración de Trump acelera la construcción de nuevos tramos del muro fronterizo entre Arizona y Nuevo México. El Departamento de Seguridad Nacional autoriza la construcción de 36 millas de muro fronterizo, obviando leyes ambientales, dicen en el periódico La Opinión. El gobierno de Donald Trump está impulsando la construcción de nuevos tramos del muro fronterizo a lo largo del sur de Arizona y Nuevo México. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aprobó la construcción y las exenciones que permiten ignorar las leyes ambientales para la nueva construcción de 36 millas del muro fronterizo. O sea, circo, circo y más circo, porque aquí cuántas veces hemos hablado de ese muro que no cuida nada. ¿Y cuántas veces hemos hablado también? Lo voy a decir, chingue su madre. Ahí vamos dejando los temas y ustedes recogen temas o aportan temas, mi querido Paco, mi querido Jaime. ¿Cuántas veces hemos sido críticos de Rommel Pacheco? Un panista que en su momento fuimos nosotros los que lo señalamos como traidor a la patria por votar en contra de aquella reforma eléctrica que encabezaba el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era panista en la Cámara de Diputados. Bueno, por alguna razón que desconozco y que la verdad sigo cuestionando, lo colocan como director del deporte, como en la CONADE, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Me imagino que Rommel Pacheco ayudó a ganar allá Yucatán o no sé, Mérida, no sé, no sé. Ahora no soy yo, ahora es el papá de Isaac del Toro, este ciclista, este joven muchacho que saltó a la notoriedad en Italia, quedando en segundo lugar, a punto de ganar la vuelta en Italia. Y pues son los críticos. Dice José del Toro, padre de Isaac del Toro, arremetió contra el director de la CONADE, Rommel Pacheco, el padre del primer mexicano en la historia en conseguir el segundo lugar en el Giro de Italia. No está conforme con la propaganda que afirma que Isaac del Toro recibe apoyo institucional. El papá del Torito retomó las declaraciones de Rommel Pacheco en la Olimpiada Nacional, en donde aseguró que el resultado obtenido por el de Ensenada fue fruto de la Olimpiada Nacional. Y se incomoda el señor y dice, ¿qué puedo decirle a Rommel? Es una falta de respeto para mí, para Isaac y para los deportistas que sí hacen su trabajo. ¿Cómo hablan de apoyo cuando no ha sido apoyado? Preferiría que no se dijera nada ni se utilizara su nombre para este tipo de cosas. Dice el papá del ciclista. Hay gran frustración por ir a pedir y buscar apoyo del que hoy Rommel Pacheco se jacta. Gasté más en las vueltas, fue como si rogara o pidiera limosna. Pues ojalá que la presidenta, así como metió en cintura al embajador allá en Washington para que no anduviera aplaudiendo y celebrando lo que no amerita, pues así que le diga a Rommel Pacheco, no mames, ¿cómo te cuelgas de la victoria de un muchacho al que no apoyaste? Pero bueno, es la declaración del papá de Isaac del Toro. Bueno, otros temas, mi querido Paco. Vicente, Jaime, bueno, se levantó Jaime temprano, fíjate, antes de las 7 de la mañana, pero déjenme decirle, mira, Vicente y Jaime,
Esta semana resurgió, después te acuerdas de aquella mina que pisó un transporte de la Guardia Nacional con soldados y elementos de la Guardia Nacional, resurgió y lo retomaron anteayer y ayer el tema, el presidente Gustavo Petro de Colombia y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el tema de los mercenarios colombianos. Y de pronto nace y descubrimos que Cártel Jalisco Nueva Generación está contratando a mercenarios de Colombia que son soldados experimentados, violentos, salvajes, crueles, pero son bien baratos. Son bien baratos, pero mira, lo que hay que plantear es que primero no es nuevo, no es la primera vez. Los mercenarios llegaron a este país en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y después en el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. Cuando Ernesto Zedillo Ponce de León decide entregarle al cártel del Golfo, a Osiel Cárdenas Guillén en concreto, decide entregarle a 14 soldados élite, de las de los grupos élite del ejército mexicano, eran dos agrupaciones, se los entrega con con una idea de que los Zetas prevalezcan sobre el cártel de Sinaloa, que apoyaba a Carlos Salinas de Gortari. 14 soldados, recuérdense, esos son los Zetas verdaderamente, no el Z40, no el Z50, no, los primeros Zetas fueron 14 soldados del ejército mexicano, y se los entrega Zedillo al cártel del Golfo para combatir al cártel de Sinaloa y al cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix, que eran los que hacían negocios con Carlos Salinas de Gortari. Así que Ernesto Zedillo Ponce de León, en su temor, porque le tenía terror a Carlos Salinas de Gortari, decide fortalecer a los Zetas. Y los Zetas, conociendo cómo está el mercado y conociendo los deseos de Zedillo, contratan o reclutan a los primeros caiviles, caiviles que son soldados élite del ejército de Guatemala y que tenían fama de crueles, sanguinarios, especializados en el arte, lo llamaban, de la tortura y la aniquilación a través del asesinato de sus rivales o enemigos. Así llegan los primeros mercenarios y los contratan Osiel Cárdenas Guillén, pero también otro personaje que es fundamental y que nadie habla de él, Arturo Guzmán Décenas, que es el Z1, fíjate, es el Z1 y que es el más cruel, el más violento, el más salvaje, y con él llegan Alejandro Lucio Morales, que es el Z2 y nadie tampoco habla de ellos, Heriberto Lascano, el Asca, que es quizá el Z más conocido, y estos eran 14 y formaban parte primero del grupo aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, los GAFE, y el segundo, los 14 se dividían en el grupo anfibio de Fuerzas Especiales del Ejército, o los GANFES, que eran la élite de la élite, pero aún ellos que eran soldados violentos y salvajes del ejército mexicano, aún ellos reconocen que los Zetas eran la élite de la élite y los contratan. Eran los caiviles más salvajes, más sanguinarios, y aquí se quedan. Y después llega el gobierno de Vicente Fox y permite que llegue el Mossad. Así que ex soldados, ex empleados, espías o de inteligencia del Mossad, y llegan aquí también como mercenarios. Ahí tenemos, hace no mucho, el atentado en Plaza Arts, ¿sí? Entonces llegan también ex empleados del Mossad, que es el departamento de inteligencia de Israel. Entonces tienes ahí, y el mismo cártel de Sinaloa, viendo lo que pasaba con el cártel de los Zetas, contrata también a caiviles
a caiviles. Así que tienes desde el gobierno de Zedillo, después el de Vicente Fox Quesada, tienes aquí a soldados mercenarios. ¿Por qué mercenarios? Bueno, pues porque tienen fama. Los caiviles eran los soldados en esa época los más reconocidos en América Latina por su salvajismo, por su crueldad, tanto que los contrataban en otros países, ¿eh? En otros países siempre han sido, los caiviles siempre fueron soldados muy reconocidos, muy apetecibles, y los contrataban incluso como cascos azules en la ONU, Vicente. Sí. Y en México han operado desde el gobierno de Zedillo, por ejemplo, allá en la frontera con Chiapas. Y el cártel de Sinaloa también los contrata. Y luego llegamos ahora al cártel Jalisco Nueva Generación contratando a soldados colombianos. ¿Por qué? Bueno, o ex soldados colombianos. ¿Por qué? Primero, porque son manos de obra barata. Segundo, porque tienen una experiencia larguísima. Tienen las guerrillas más antiguas del continente. Así que cuando hablamos de mercenarios que reconoce ya la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que reconoce Gustavo Petro, el presidente de Colombia, tenemos que hablar de una historia y por qué empieza la contratación de mercenarios. Por el enfrentamiento entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. El presidente Salinas, o expresidente Salinas ya en esa época, apoyado por el cártel de Sinaloa y el cártel de los Arellano Félix. Y ellos hacen de caiviles para enfrentar a los Zetas, que eran soldados élite de México y que también contratan caiviles. Así que es una historia larguísima, vieja, que de pronto hoy retomamos y decimos, parece que llegaron hoy los mercenarios, o hace 2 años o 3 cuando los encuentran o los detectan en Chiapas. No, tenemos una larga historia en la que incluye el Mossad, así que es una historia vieja, larga, que empieza siempre, como ha empezado en este país. Mira, hemos tenido en ocasiones mercenarios de Brasil, de Francia. ¿Por qué los contratan? Porque son máquinas de matar, y los cárteles son eso, máquinas de matar. Pero tenemos que recordar, por eso es tan difícil combatirlos, porque nacen en la presidencia de la República como el narco, Vicente, y los mercenarios nacen con Ernesto Zedillo Ponce de León y con Vicente Fox Quesada. Por eso es complicadísimo, por eso hay que entenderlo, y por eso este hombre, yo digo, mira, por todo lo que ya le conocemos, lo hemos publicado aquí en todos lados, pero este hombre no era un improvisado. Cuando la gente dice, no, hombre, es que llegó con Carlos Salinas de Gortari, cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio Murrieta, no, hombre, este hombre era un político avesado, protegido por... Oye, sí, Vicente. oye, Paco, pues que aquí le queda perfecto eso de la presidenta que se escribe con A. Ya ves cómo golpean e intentan ridiculizar a la presidenta en redes los de la derecha. Pues hay que decirles a esos Zetas, se escribe con Z de Zedillo. Entendió el que entendió. No dudaría ni tantito que lo de los Zetas también sea por lo de Zedillo, mi querido Paco. Por cierto, estas son las declaraciones del presidente de Colombia en torno a esto de los mercenarios colombianos arrestados en México. Suéltalo, Ceci, porfa. Acaba de estallar una bomba contra el ejército mexicano en Michoacán, con unos muertos ahí. El ejército en su acción fue y capturó los posibles actores del explosivo. La mayoría son exmilitares colombianos y hay unos activos. Esta noticia la tiene la prensa, pero no la ha publicado. Estamos exportando mercenarios a la mafia está contratando la violencia colombiana. La Junta del Narcotráfico está decidida a hacer de todo el continente americano un espacio de violencia en la captura de sus riquezas que se quedan en países extranjeros. Le he pedido a varias autoridades iniciar la persecución de la Junta del Narcotráfico.
que tiene control aquí en Colombia sobre el Clan del Golfo y sobre la gente de Iván Mordisco, del cual no sabemos si está vivo o muerto. Sobre varios narcotraficantes colombianos y tiene muchísima influencia en la Fiscalía General de Colombia para garantizar su impunidad, y sobre organismos del Estado que deben perseguirlos, pero no los persiguen. 3 esmeralderos han muerto fusilados por francotiradores en Bogotá por ellos. El presidente se les ha convertido en enemigo porque cambió la fiscalía. Y aunque la fiscal general de la Nación no pone mucho cuidado a esto, esa es la fuente de la amenaza. Mi querido Paco, regreso a donde estabas, ¿no? Porque hablabas de protegidos, de protectores. Regreso a este análisis que nos estabas haciendo, a este recuento que nos estabas haciendo, pero también advirtiendo que lo bueno es lo peor que se va a poner. En México vamos también rumbo a una reforma en fiscalías y en procuración de justicia para que vayamos calentando motores, mi querido Paco. Por cierto, en esto que dice el presidente de Colombia, también entiendo que hay militares activos. Así lo dijo el presidente de Colombia. Sí, no, claro, Vicente, es que ese es el atractivo para los cárteles del narcotráfico, que haya soldados en activo también de Colombia, de Guatemala, de Brasil. ¿Por qué es tan importante, Vicente? Porque los mantienen actualizados en técnicas de matar, en técnicas de tortura, en técnicas de desapariciones, y sobre todo los mantienen actualizados en el armamento. No es una casualidad que, por ejemplo, el cártel de Jalisco Nueva Generación tenga armamento de primer orden. Los soldados, pero es decir, no soldados cualquiera, hay que aclararlo, son soldados de los cuerpos élite, de Colombia, de los cuerpos élite de Guatemala, como son los caiviles, que uno de pronto parece que ya están desactivados. No, están vivos y están actuantes. Entonces, ¿por qué contratar a soldados, a militares de élite activos? Por el armamento, Vicente, porque los mantienen actualizados. ¿Cuál es el armamento más potente? ¿Cuál es el armamento al que pueden tener acceso? Nosotros hablamos de Estados Unidos, ciertamente, porque de allá llega el 70% del armamento. Pero mira, el otro 30% llega de Alemania, llega de Israel. Así que hay que tener cuidado. O sea, nuestro problema no solo es Estados Unidos, es quizá el más grande, pero Alemania ha reconocido que armamento, hace unos años hubo un juicio por eso. Armamento de Alemania lo tenemos aquí en México. Armamento de Israel, pues mira nada más los contactos de García Luna con los Weinberg, que les abren las puertas a la inteligencia israelita. Así que por eso hay que contratar soldados en activos. Y lo que yo les decía, todo mundo pensaba que Ernesto Zedillo era un hombre tranquilo, decente. No, hombre, mira, venía protegido ¿por quién? Por José Córdoba Montoya, que era un maquiavelo y maestro de intrigas en el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Córdoba Montoya y Zedillo estaban convertidos en esa época. Zedillo, que era el coordinador de campaña de Colosio, eran intrigantes. De hecho, ya había muchos señalamientos que los iban a correr a los dos, a Córdoba Montoya y a Zedillo. Y ahí viene la conspiración, ya sabes, que culmina con el asesinato de Colosio el 23 de marzo en Tijuana. Y así que Zedillo era un costal de mañas, que además ya trataba con el cártel de Juárez, como lo documentó en su momento el ejército mexicano. Trataba él con el cártel de Juárez, con Amado Carrillo Fuentes, su esposa con la esposa, el papá y los cuñados con el cártel de Colima. Así que por eso permiten que el cártel del Golfo, que comandaba Osiel Cárdenas Guillén, primero le entregan a los Zetas y permiten que contrate a militares guatemaltecos, mercenarios. Así que así llegan, y el problema se expande y se extiende, Vicente, y nos parece nuevo, pero lo que dice Gustavo Petro es delicadísimo, y lo que reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es real. Aquí los tenemos desde el gobierno
y con el permiso de Ernesto Zedillo y luego de Vicente Fox Quesada. Vicente y Jaime, si no, no le voy a dejar tiempo a Jaime, ya seguramente lo estoy durmiendo con esa plática. No, hombre, mi querido Paco, ¿cómo aprendemos? Todos, la gente lo está señalando en el chat en vivo y en directo. Por cierto, Ceci, retómeme otra vez las palabras de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, sobre los medios de comunicación y sobre esto de que le dicen Andy para no llamarlo Andrés Manuel. Por favor, Ceci, a ver si tiene ese extracto nuevamente. A ver si lo tienen por ahí. A ver si Ceci me ayuda con eso. A ver. A ver, mi querido Jaime. Dice Andrés Manuel López Beltrán que él no va con los medios porque en nado sincronizado mienten, manipulan, están devaluados. Y se lo dice la presidenta que acaba de estar con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula. Le dices tú la locura total. Pero bueno, lo menciono porque muchos de esos medios, como el que eligió la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, han dicho que o han manejado esta lista de presuntos políticos de Morena que estarían en la mira de las autoridades estadounidenses, y uno de esos es Rubén Rocha Moya. Aquí no voy a defender a nadie, pero han dicho que Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, está en una lista, ¿no? Que incluso le van a quitar la visa, así como a la gobernadora de Baja California, así como a Monreal. Algunos otros nombres se han señalado. Pero bueno, antes de ir a eso, esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Beltrán para que lo retomemos, Jaime. Y aprovechando que yo no aparezco, no salgo a medios, no respondo. ¿Por qué no respondo y por qué no salgo a medios a aclarar esto? Primero porque creo que los medios ya están muy quemados. Los medios han perdido mucha credibilidad en base a esto, a nadar de forma sincronizada, a difundir mentiras, notas falsas, y pues aprovecho también el estar aquí para decirles, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán. Los medios señalados por Andrés Manuel López Beltrán se enfocan en, no me digan Andy, díganme Andrés Manuel López Beltrán, porque no les conviene hablar de esta declaración del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y hoy una de las figuras centrales de Morena. Y decía lo de Rocha Moya. Pues resulta que tan buscado por las autoridades estadounidenses que recibió una invitación y asistió a Hermosillo, acá en Sonora, porque Tim Stater, cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, organizó la celebración del 249 aniversario de la independencia de Estados Unidos e invita el cónsul en Hermosillo, el cónsul americano, pues como le dicen, el cónsul estadounidense, invita al gobernador de Sonora y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Les va a dar chorrillo a esos que mienten. Creo que tienes imágenes, no sé si, a ver, suéltalas, por favor. Buenas noches y bienvenidos a esta celebración de casi 250 años de la independencia de los Estados Unidos de América. Y es un placer tener con nosotros por primera vez en casi 10 años, en un 4 de julio, la presencia de los gobernadores. Y gracias, gobernador Alfonso Durazo, y también el gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa, por acompañarnos esta noche. También quiero agradecer para que vean que hay nado sincronizado para mover estos temas en esos medios a los que va la presidenta de Morena. Pero bueno, escucho tus reflexiones, Jaime. Primero, y por cierto, nomás por no dejar, porque mencionabas, perdón, Javier Milei, después de que Elon Musk dijo que
que Trump estaba en la lista de Epstein por el escándalo sexual, borró su foto con Donald Trump. ¡Viva la libertad, carajo! Perdón, Jaime, ahora sí. No, por cierto, desde anoche ya había trabajo para limar asperezas de terceras personas y al parecer las cosas ya por el momento ya están, el fuego está contenido en la disputa entre Musk y Trump. No hay un proceso, el proceso de reconciliación no va a ser rápido ni fácil, pero por lo menos se sabe que ya ambos han decidido contener el fuego amigo. Esto ocurrió a última hora de ayer y se sabe que hoy no hay ninguna llamada telefónica prevista entre los dos, pero se sabe que terceras personas han intervenido y sofocado el fuego. Vamos a ver cuánto dura esta tregua. Por otro lado, en el caso del hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, yo creo que no sé, a mí me resulta un tanto chocante que el hijo del presidente haya escogido como escenario el podcast de La Moreniza, como se conoce el podcast que tiene Morena, porque eso es su zona de confort y lo van a tratar bien, vaya, es entre ellos mismos, ¿no? Es muy orgánico este podcast, quejándose de las críticas que le han lanzado por haber retrocedido, por haber perdido posiciones en Durango, cosa que es cierta. Entonces, yo digo, el hijo del presidente, Andy, no le gusta que le digan Andy, tiene una responsabilidad como secretario de organización. El Morena perdió posiciones en Durango, que no me venga con el cuento de que no, ahora me quieren lanzar a los Leones, todo el mundo se me está echando encima, y que dice que no quiere ir a los grandes medios, que porque lo tratan mal, cuando la propia Luisa María Alcalde fue a defender con López Dóriga los resultados en Durango. Entonces yo creo que aquí, francamente, yo creo que Andrés Manuel padre no hubiera reaccionado de la misma manera, o sea que a chillar otra parte, ¿no? Y por otro lado, pues sí, es cierto que este relato de que los gobernadores de Sonora y Sinaloa estarían en una lista negra que no pueden pisar territorio estadounidense, pues se cae con esta invitación de ayer del cónsul, donde en plan de todos somos amigos y nos queremos muchas cosas, cosa que yo nunca me creo con Estados Unidos, pero bueno, tanto el gobernador de Sinaloa como Sonora están convencidos de que tienen que cumplir con esta serie de compromisos por cuestiones diplomáticas. Estamos esperando la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Me llama mucho la atención, fíjate, nosotros hablando de el sector del periodismo que miente, que tergiversa, que manipula. Joan Grillo, o Grillo, es un periodista estadounidense con base en México, conocedor del tema del crimen organizado. Dice: los periodistas hoy necesitamos estar conscientes que mucha gente nos ve como personajes completamente fuera de tacto. Si queremos ganar la confianza de regreso, deberíamos de empezar con un poquito de autocrítica, de autorreflexión. Me llama mucho la atención que sea Joan Grillo el que lo ponga también en momentos en que estamos platicando de esto, y además que tenemos mucho tiempo poniéndolo sobre la mesa de debate, mi querido Jaime, mi querido Paco. ¿Quién cierra? Pues rapidísimo para que cierre Jaime. Vicente, eso ya lo dijiste tú, nosotros hemos luchado contra eso. Tenemos muchos periodistas hablando de violencia desde el escritorio que jamás salen a la calle, pero piden información a los sistemas de información nacional, y desde ahí escriben, ¿no, Jaime? Sí, no, yo además añadiría lo que comenté, creo que fue ayer. Yo creo que las redes sociales, a pesar de que nos han puteado con todo,
creo que las redes sociales se siguen manteniendo como el último bastión de la crítica y la autocrítica. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, no todos, pero en el caso de Sin Censura, sí, son medios de comunicación completamente independientes, sin compromisos, que entendemos el valor de la crítica, que muchas veces la crítica, no importa que seamos simpatizantes de Morena, tenemos que señalar los errores, a veces fatales, a veces inexplicables. Creo que las redes sociales se han convertido en el último bastión de la crítica. Seguimos siendo indispensables, a pesar de que muchos consideren que ya servimos al propósito único de encumbrar, de aupar al poder a Morena con Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente, cuando terminó la presidencia de López Obrador y llega la de Claudia Sheinbaum, cuando empieza la repartición de posiciones en medios del Estado, dijeron, bueno, ya los que entraron en los medios del Estado, esos sí calificaron, esos son los buenos. El resto va a desaparecer, los vamos a ir matando de hambre poco a poco, van a ir caminando hacia la intrascendencia. Yo digo que no, es un gran error. Yo digo que la crítica va a seguir estando en las redes sociales. ¿Por qué? Porque quienes estamos en las redes sociales tenemos un sentido, algunos de nosotros pertenecemos a la vieja escuela del periodismo, muchos de nosotros tuvimos que hacer una travesía por el desierto después de enfrentarnos al sistema. Mi querido Paco fue uno de ellos. Yo, 30 años fuera de mi país, después de que me di cuenta que era complicadísimo ejercer el periodismo. Por eso yo me fui de México 30 años y regreso ahora en un momento en que es fundamental la crítica. Así es que, queridos amigos, hay vida larga. Yo creo que la sugerencia de Ian Grillo va para periodistas que de alguna manera trabajan en medios corporativos, no han hecho ningún esfuerzo para realmente distanciarse. Es muy duro vivir fuera del presupuesto de los grandes medios corporativos o de los medios del Estado, y hay mucha gente que no se atreve, tiene bocas que alimentar. Es difícil, es complicado mantenerse a flote con recursos propios o con el respaldo de la sociedad, pero mira, siguen existiendo gente que cree en nosotros, que nos sigue dando un chayotito, y con eso nos mantenemos y vamos bregando. Insisto, es importantísima, aún más importante, diría yo, hoy, nuestra labor que antes, porque creyeron que se iban, después del trabajo que realizamos, muchos dijeron, bueno, estos son como los Kleenex, son desechables, ya los usamos, ya los tiramos al basurero, au revoir, adiós. Si te vi, no me acuerdo de ti. Así es que creo que seguimos siendo muy importantes. 2 de la tarde, no apto para cínicos en el canal de Jaime Hernández, no apto para cínicos. Y recuerde las redes sociales del maestro Paco Cruz para que siga apoyándolo. Las redes, Paco. @Paco Cruz Jiménez X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente, nos vemos al rato si hay algo, si no, el lunes tempranito. Buen fin de semana. Jaime, nos vemos al rato, te escucho en No Apto para Cínicos y a la noche de 7 a 9 con Norman Perrot. En el duelo de bastonazos de todos los días entre Paco, Jaime y Norman. Oigan, por cierto, hablando de crítica, tan desafortunado la burla de Pedro Miguel a Isaac de Paz González, como decir, a quienes andan jode y jode con que hubo reparto de acordeones impresos, nomás demuestren que fueron hechos antes de la elección para inducir el voto y no después para que descalificar el proceso. Querido Pedro Miguel, hay que ver más seguido Sin Censura. Sí. Te mando un abrazo. Lo dije antes, Vicente, lo recibí antes. Así es. Ojalá que acepten nuestra crítica. Si somos amigos, los amigos nos decimos las verdades. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Jaime. Chau, chau. Y estamos esperando ya la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.